Dale. Ahí se ve. Se ve, sí. Bien. Al final, ¿saben si entraba alguien de biofísica o somos nosotros nomás? Probablemente seamos solo nosotros porque en realidad no hay nadie anotado en la planilla y hoy en el grupo de la tarde recién tampoco había, así que supongo que Ah, para está. Zoom no habrán puesto a nadie. Bueno, bien. Yo lo que les quería pedir, Ulises, es que traten de acotarse al tiempo, vieron, de los 20 minutos de la presentación en lo posible. ¿Está? No sé si estamos todos, capaz que ya vamos arrancando, ¿no? Sí, como quieran. No sé si Mauricio está... Sí, sí, por mi parte, Dale, perfecto. dale, perfecto. Bien, empezamos entonces, cuando quieran. Bueno, el caso clínico A trata sobre un paciente de sexo masculino, 45 años, taximetrista, con motivo de consulta, tos y fiebre. Antecedente personal, tabaquista de 20 cigarrillos día, bronquítico crónico. Niega otros antecedentes. Enfermedad actual, cursa con un cuadro de una semana de evolución, caracterizado por tos seca, acompañada de ruidos a la distancia, disnea, que al inicio es de mediano de esfuerzo y actualmente de reposo, fiebre hasta 38 grados y sudoración nocturna. Antecedente de la enfermedad actual, refiere a astenia, dinamia y pérdida de peso de aproximadamente 8 kilos en los últimos 6 meses. Examen físico, paciente con mal estado general, impresión adelgazado, temperatura axilar de 38,5, frecuencia respiratoria de 24, saturación de oxígeno de 86, respirando al aire, mucosas hipocaloreadas, bucofaringe, placa blanquecina sobre lengua y mucosa yugal, cardiovascular, ritmo regular de 80 latidos por minuto, restos sin particularidades, lóbulo pulmonar, a la auscultación, estertores sucrepitantes y sibilancias difusas bilaterales. En cuanto a la importancia del tema, las infecciones respiratorias en pacientes inmunodeprimidos es un problema de gran relevancia clínica y epidemiológica, tanto por su frecuencia como se impacta la mortalidad y lo difícil que resulta su diagnóstico y manejo terapéutico por las manifestaciones clínicas que suelen ser inespecíficas y la evolución que es rápidamente progresiva. Y los agentes causales son diferentes a los observados en inmunocompetentes. La identificación precoz del agente causal nos va a permitir indicar un tratamiento específico y mejorar el pronóstico. Y por lo tanto es clave un abordaje interdisciplinario que tenga en cuenta el estado inmune del paciente y las posibles infecciones oportunistas. Bien, pasando a la interpretación clínica, como mencionó mi compañera, nos basamos en lo que es los signos y los síntomas que presenta el paciente. Nosotros interpretamos que presenta una infección respiratoria de evolución subaguda con un compromiso general. También lo que nosotros destacamos es la presencia de candidiasis oral, que nos hace pensar en que tiene una inmunosupresión. Dado que presenta una inmunosupresión, sabemos que el sistema inmunitario del paciente está debilitado y no puede funcionar correctamente, entonces esto es propenso a que también el paciente tenga infecciones oportunistas. Entonces, nuestro principal diagnóstico sería, nuestra sospecha en realidad, una neumonía bacteriana típica en un contexto entonces de inmunosupresión por el VIH. Y lo que serían las paraclínicas, nosotros solicitamos lo que es, bueno, un hemograma y demás, en el cual la hemoglobina del paciente tiene un resultado de 10,8, lo que nos indica que tiene una anemia moderada, porque lo normal vendría en los hombres sería 13. Después, también los leucocitos que se encuentran dentro de los valores normales de 800 células por mililitros cúbicos. Esto lo que nos sugiere es que en realidad la neumonía no es una neumonía típica en realidad. Los neutrófilos están al 70%, también lo que nos sugiere que están dentro de lo que es el límite considerado normal. Y lo que sí marcamos, que está bastante disminuido, son los linfocitos, o sea, están al 10% que presenta entonces una linfopenia, y esto evidencia la inmunosupresión que presenta.
También la parte de la PCR, que el paciente presenta un valor de 79,6 y esto en realidad ve que está bastante elevado porque el valor de referencia es de 0 a 5 miligramos por litro, lo que indica entonces una respuesta inflamatoria aguda significativa. La vez también está aumentada con 102 y el valor de referencia es de 1 a 15 y también al estar aumentada nos indica entonces una inflamación sistémica o infección también activa. Otra cosa que me faltó decir de la PCR, que al iniciar el tratamiento, si esta disminuye, evidenciamos entonces que el tratamiento está siendo eficaz. Bien, respecto a la gasometría arterial, la PaO2 de 55 es menor a 60 milímetros de mercurio, lo que indica una hipoxemia absoluta, es decir, con compromiso funcional de órganos y tejidos, pero también es hipoxemia moderada porque está entre 40 y 59 milímetros de mercurio. En el contexto de esta infección del parénquima pulmonar, la hipoxemia va a ser explicada por la inflamación, exudado y consolidación que van a dificultar el intercambio gaseoso. Por otra parte, la PaCO2 de 30 es menor a 35 milímetros de mercurio. Eso constituye un cuadro de hipocapnia, debido a que el organismo trata de compensar la hipoxemia aumentando la frecuencia respiratoria, que en este caso es de 24 respiraciones por minuto, cuando lo normal es de 12 a 20. Y bueno, se elimina más dióxido de carbono del que se produce. También puede ser ocasionado por la fiebre que genera perdón, hipotálamo una elevación del punto de ajuste de la temperatura corporal que incrementa el metabolismo dando taquipnea. Bueno, entonces el paciente puede decirse que presenta una insuficiencia respiratoria de tipo 1, que es hipoxemia sin hipercapnia. Respecto al cálculo del gradiente alveolar arterial, este dio 57,23 cuando las situaciones basales están entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Y como está aumentado, el mecanismo de hipoxemia puede ser tanto Jun, desequilibrio BQ, alteraciones de la difusión o incluso combinaciones de varios de estos. En el caso de que se realice la oxigenoterapia, se podría descartar, en caso de que responda a esta, el Jun como el principal mecanismo de hipoxemia. Bien, sí, ahí está. Bueno, el cuadro de hipoxemia es crónico agudizado. Por un lado, la hipoxemia crónica es aquella en la que se activan mecanismos compensatorios y se desarrollan durante días o meses. En este caso, desde el punto de vista crónico, estaría la bronquitis crónica y la presencia de una evolución de la astenia de dinamia, aunque también podrían deberse a la infección. Esta hipoxemia crónica parece agudizada por este mismo cuadro infeccioso y signos de la agudización radican en la progresión, una disnea de fuerza, una disnea de reposo, la presencia de fiebre, tos seca y esta descompensación respiratoria. Por otra parte, en cuanto al análisis metabólico ácido-base, el pH es de 7,48, que es mayor a 7,44, por lo cual se dice que el paciente cursa una alcalemia. Y como la PaCO2 de 30 es menor a 36 milímetros de mercurio, se indica una alcalosis respiratoria. O sea, digamos, la alteración primaria es el aumento de la PaCO2. Y el bicarbonato está normal, lo que muestra que el componente metabólico, o sea, el riñón, no ha tenido tiempo de compensar la alcalosis y esto sugiere un trastorno agudo. Sin embargo, si se contara con una segunda gasometría donde la PaCO2 disminuye 10 milímetros de mercurio, se podría saber con más precisión si es un trastorno agudo. Bien, en cuanto a la radiografía de tórax, nosotros evidenciamos que presenta el paciente un patrón intersticial difuso bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí la infección no está solo localizada en un lóbulo del pulmón, sino que está más generalizada hacia lo que sería el intersticio, que es el tejido que va a recubrir los alvéolos y los vasos pulmonares y demás. También lo que evidenciamos en el paciente es que tiene como el patrón difuso. También nos hace descartar lo que sería una neumonía típica, porque la neumonía típica sería más de un patrón de consolidación lobar, que en realidad tiene como los bordes bien definidos. Y bueno, nada, en este paciente no se logra ver eso. También lo que nosotros observamos, no sé si se logra ver en la imagen, es que también tiene un aumento de la trama intersticial, lo que también nos sugiere que eso que vemos ahí en la placa vendrían a ser la trama intersticial como líneas finas que están intercaladas, entrecruzadas entre sí.
Bien, tenemos el test de antígenos SARS-CoV-2, que es el que va a detectar IgM y IgG circulantes, que dio negativo. O sea que se va a descartar una infección de COVID-19 como agente causal. Después tenemos el examen bacteriológico, que no se va a desarrollar bacterias patógenas. O sea que lo que se descarta es una infección, neumonía bacteriana típica. Después tenemos el GenExpert para bacilos ácido alcohol resistentes, que es una prueba molecular que usa tecnología PCR en tiempo real con resultado negativo. O sea que esta prueba da que no se detectan ácidos nucleicos en sangre, lo que se descarta infección por micobacteria en tuberculosis. Después tenemos lo más importante, que se realizó al paciente una fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar para establecer la etiología microbiológica. O sea que se va a extraer una muestra de los alvéolos y bronquiolos distales para establecer la etiología del agente causante de la patología, que es útil, en este caso, en paciente inmunodeprimido para detectar neumonías oportunistas, ya sea, por ejemplo, detecta microorganismos atípicos, Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus, Aspergillus y después otras neumonías nosocomiales. A partir de la muestra extraída del lavado, se realizaron estudios micológicos microscópicos, que ahí tenemos. Bueno, el primero, se realizaron 2 exámenes directos a estas muestras. Exámenes directos, o sea que se realizó la observación de la muestra del microscopio con las tinciones. En primer lugar tenemos arriba a la derecha la tinción de Giemsa, que ahí vemos una microfotografía de la muestra de lavado bronquioalveolar con dicha tinción, que mezcla colorantes ácidos y básicos. ¿Qué vemos? Bueno, lo más púrpura y violeta muy intenso, que es el material espumoso y amorfo, que es el exudado lipoproteico característico que se acumula, lo que se acumula en los alvéolos, que es la masa de quistes y trofosocitos de Pneumocystis jirovecii. Después lo que tenemos los puntos púrpuras, que son más oscuros, púrpuras negros, que son los núcleos y cuerpos de los trofozoitos. Porque esta tinción tiene mucha afinidad por el material nuclear de los trofozoitos y los cuerpos internos de los quistes. Los trofozoitos son las formas más pequeñas y oscuras y son las que se adhieren al epitelio alveolar por sus prolongaciones. Después tenemos el fondo pálido y blanquecino, que son las paredes de los quistes. Esta tinción no tiñe la pared del quiste, por eso se ve el fondo más pálido. Es lo que permite el contraste con el material teñido más oscuro. Y está ahí la acumulación de los quistes y los trofozoitos de Pneumocystis jirovecii, que es el agente causal del hongo oportunista, en los alvéolos pulmonares, es lo que va a generar el infiltrado intersticial bilateral, como mencionó mi compañera en la radiografía. Esta es una de las características principales de este agente, que es la presencia de la sustancia espumosa, el exudado lipoproteico. Y abajo a la derecha tenemos el examen directo con tinción de gomor y metenamina plata, otra tinción, ¿no? Que es la prueba de oro para detectar el agente etiológico. Vemos con más claridad las formas críticas de Pneumocystis jirovecii, que son las que se dan a los neumocitos tipo 1, que van a colonizar el epitelio alveolar. Vemos bien en negro, marrón oscuro, la pared del quiste, porque esta tinción va a tener la pared quística por depósito de plata metálica sobre los polisacáridos de la pared de Pneumocystis jirovecii. Lo que es negro dentro de tenemos la forma del quiste alrededor, que para delimitarlos, que son los quistes, estructuras redondas, ovaladas, con un diámetro de 4 a 8 micrómetros. Y dentro de los quistes, que tenemos lo más característico, las estructuras intracísticas, que es media luna o gorro frigio, que es ese gorrito que se ve ahí, que sería lo que se ve dentro de los quistes, que es el hallazgo patognomónico de Pneumocystis jirovecii, que es lo que representa el cuerpo del trofozoito colorado o teñido, que esa es la segunda característica de Pneumocystis jirovecii. O sea, arriba tenemos lo más importante, que es la sustancia espumosa, que es el exudado lipoproteico, y después abajo tenemos las estructuras que son con forma de gorro frigio o media luna. Siguiente.
Bien, con respecto a la evaluación inmunológica de este paciente, tenemos por un lado la serología para VIH, que nos dio positiva, y una carga viral bastante alta de 1.260.000 copias por mililitro. Esto lo que va a indicar es una infección activa y por ende no controlada por un tratamiento antirretroviral correspondiente. Y una carga viral tan alta como esta lo que refleja es una replicación viral intensa y por ende una alta destrucción de linfocitos CD4. Esto lo evidenciamos en el recuento, como aparece ahí abajo, de linfocitos TCD4 que da 60 células por microlitro. Esto se define como un cuadro ya de inmunosupresión severa y con este recuento tan bajo se puede presentar varias infecciones oportunistas, como por ejemplo Pneumocystis jirovesi, Toxoplasma gondii o por ejemplo también Cryptococcus neoformans, aunque descartamos estas últimas dos por ausencia de signos y síntomas de afección neurológica. Y estos dos valores de la diapo permiten confirmar el diagnóstico de SIDA y explican la fisiopatología del cuadro, es decir, que esta pérdida de linfocitos progresiva implican una ausencia de inmunidad celular. Y esta condición, como decía antes, se puede producir principalmente infecciones oportunistas que a su vez justifican la elección terapéutica que vamos a hablar más adelante. Después, con respecto al diagnóstico etiológico, en base a la paraclínica mencionada por mis compañeros y como mencionaba Fede antes, consideramos que el agente causal es Pneumocystis jirovesi, el cual es un hongo oportunista. De hecho, es la etiología más frecuente de neumonía subaguda en pacientes con VIH y su principal vía de transmisión es, como dice ahí, es aérea, por inhalación de los quistes presentes en las gotitas respiratorias. Y esta infección puede deberse, por un lado, a una prima infección reciente o también puede ser una reactivación de una infección latente, en contextos de inmunosupresión como en este caso. Y la transmisión de persona a persona se da principalmente en ambientes hospitalarios. Con respecto a la fisiopatología del hongo, lo que hace es que coloniza el epitelio alveolar, se adhiere a los neumocitos tipo 1 y en ellos lo que hace es interfiere el metabolismo del surfactante pulmonar y produce daño alveolar difuso, lo que genera una disminución de la extensibilidad pulmonar, o sea, la capacidad del pulmón para expandirse cuando va a entrar el aire y también la alteración en la relación ventilación-perfusión. Esto en la clínica lo vamos a ver como una disnea progresiva, por un lado, que va de medianos esfuerzos y luego, por ejemplo, también en reposo, también tos seca y fiebre. Y en muchos casos también se puede acompañar de astenia, de pérdida de peso, incluso sudoración nocturna, lo que conforma en sí un síndrome de impregnación infecciosa, que es muy característico de estos pacientes con inmunodepresión severa. Bien, y pasando al abordaje terapéutico, tenemos como objetivo general tratar los siguientes puntos: la insuficiencia respiratoria, la neumocitis y manejar la enfermedad de base. Acorde al triángulo de Davis, es importante destacar que estamos frente a un huésped con comorbilidades crónicas de compromiso respiratorio como la bronquitis y el tabaquismo, también que está inmunodeprimido, dado que se encuentra en estadio SIDA de su enfermedad de base, por lo que es susceptible a patógenos oportunistas como su patología actual con la neumocitis, por lo que es importante seleccionar un fármaco efectivo para el hongo atípico, ya que este no cuenta con una pared con ergosterol, por lo que antifúngicos como los azoles no serán efectivos y se deberá tratar con otro fármaco que sea efectivo para este agente etiológico. Y valorar también las posibles interacciones con los fármacos para el tratamiento de la enfermedad de base y también los posibles efectos adversos que requerirán monitorización para prevenir complicaciones. Para comenzar tratando la hipoxemia moderada, se utilizará como método la oxigenoterapia de alto flujo y monitorizamos la saturación teniendo como objetivo llegar a saturaciones mayores a 90. Pasamos a la siguiente diapo. Y siguiendo ya el tratamiento para la neumocitis, vamos a usar el fármaco que utilizaremos, el y para ir finalizando el tratamiento de la neumocitis, el régimen de trimetopreno sulfamethoxazol se dará durante 21 días y durante estos 21
deberá ser monitorizado con la función renal y el funcional y enzimograma hepático por el riesgo de toxicidad con efectos secundarios. Y después pasan al siguiente diapo. Y a los 14 días de haber iniciado, el tratamiento para neumocitis, comenzaremos con el régimen de tratamiento antirretroviral para evitar más infecciones oportunistas, y lo haremos justamente en este tiempo para evitar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, y finalmente también agregaremos una profilaxis para evitar recaídas con el trimetopril a dosis más bajas, hasta que el recuento de CD4 sea mayor a 200, por lo menos en un lapso de al menos 3 a 6 meses. Bueno, como conclusión final, este caso nos muestra cómo cuando el sistema inmune está muy debilitado por el VIH, pueden aparecer infecciones graves como la neumonía por neumocitis leves. El paciente presentó tos seca, fiebre, dificultad para respirar, síntomas que fueron evolucionando hasta causar una insuficiencia respiratoria, y con los estudios nos ayudamos a confirmar el diagnóstico y descartar otras causas. El tratamiento con antibióticos específicos, como se dijo recién con trimetopril, sulfamethoxazol, los corticoides, y la posterior terapia antirretroviral permite controlar la infección, mejorar la función pulmonar y fortalecer nuevamente la defensa del paciente. Entonces, este caso nos muestra la importancia de reconocer a tiempo los signos de inmunosupresión, actuar rápido y brindar manejo integral para mejorar el pronóstico y calidad de vida del paciente. Listo. Muy bien, Ulises. Con permiso, tomo la palabra. Bueno, disculpen. Por parte mía, la verdad que me gustó la presentación, me pareció totalmente coherente y que abordaba lo que ustedes decían. Y por parte de parasitología, mencionarles un par de cosas. Estuvo muy bien. Quería mencionarles nada. Neumocitis, como ya hablaron, más allá de las tinciones, eso es material de lavado, bien, eso que mencionaban bien, pero hay que tenemos otros grupos no se mencionan, es decir, del lavado que hablar, es lo que hacemos en las tinciones. ¿Por qué no cultivamos este hongo? ¿Por qué no crece? Bien, simplemente puede ser razón. Pero de todas maneras, todo el lavado nosotros realizamos cultivos en la garza huevo, bien. Eso ya lo han visto en las clases de PSP. No esperamos que crezca este hongo, es muy difícil que crezca. El cultivo no va a crecer nunca, bien. Y a modificación es muy difícil hacer que crezca también. Las tinciones son las que mencionaron. Es verdad que el GOMO dice el estándar, pero tiene sensibilidad muy baja. Muy pocas veces nosotros recuperamos las formas quísticas para poder observarla. Bien. Y la sustancia osmosa es, si bien también certifica el diagnóstico, también muy pocas veces la vemos. Se puede realizar que está en advenimiento PCR del lavado. Bien. Pero bueno, estuvo todo muy bien. Y nada, mencionarles que ustedes dijeron, que no es para, pero ya que lo mencionaron, que ustedes descartan que Criptococo como posible agente porque no tiene un cuadro neurológico. El Criptococo en realidad presenta patogenia, la puerta de entrada siempre la respiratoria y puede presentar perfectamente una neumonía, bien, que es totalmente distinta a este caso. Pero no lo descarten solo por temas neurológicos, descártalo por otras cosas, que está perfecto, y ese es el caso, ¿sí? Esas dos cosas, nada, son detallitos, estuvo muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.
Bien. ¿Y cómo se confirma? Con Western blot. Western blot, ahí va. Y en realidad la utilidad de determinar la carga viral, ¿para qué me sirve sobre todo? ¿Se acuerdan? Para ver si el hongo, o si el virus sigue replicándose. En el contexto de que, En el, en el contexto. o sea, ¿para qué me va a servir si detectar el virus si se sigue replicando o no cuando yo qué hago? Con el tratamiento. Ahí está, ¿no? Se acuerdan que era para seguir el tratamiento y la evolución del paciente cuando ya está recibiendo el azar. ¿Ah? Bien, de mi parte eso, nada más, muchas gracias. También creo que se puede, la antígeno del P24 también creo que también se puede detectar del VIH. Sí, esa la tiene, o sea, P24 se detecta en el ELISA, en los ELISA de cuarta generación, y también los rápidos de cuarta generación incluyen la detección de P24, pero también buscan anticuerpos contra la glicoproteína de la envoltura. Sí, pero sí, es como el mismo test. Bien, muchas gracias, Ulises. Muy bien. Bueno, yo quería felicitarlo primero que nada porque me parece que es un paciente que es bastante complejo, que tiene como una historia con muchas ramas, digamos, y es un poco difícil a veces tratar de sintetizar todo en una presentación de 20 minutos y creo que lo hicieron muy bien. Lograron transmitir muy bien que entendieron el paciente y contarlo de una forma muy amena durante la presentación, me parece que estuvo muy bueno eso. De la parte puntualmente de fisiopato, me parece que hicieron muy bien el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, el mecanismo de hipoxemia. Ahí dijeron una cosa que medio me rechinó un poquito, que en base al CO2 iban a definir si es agudo o crónico. En realidad está bien que planteen que pueda tener algún grado de insuficiencia respiratoria crónica, porque es un paciente que puede ser un EPOC, no tiene el diagnóstico, pero nos da el dato que es un bronquítico crónico, y bueno, podemos basarnos un poco en eso para pensar que puede ser un EPOC y puede tener una insuficiencia respiratoria crónica. Lo que les va a definir entre agudo crónico acá, o sea, con esta gasometría que ustedes tienen, está bien lo que plantean que probablemente sea un crónico agudizado, pero eso lo definen ustedes el tiempo de evolución y por lo tanto la valoración de los mecanismos o de la respuesta adaptativa la van a hacer en base al criterio que ustedes decidan, ¿tá? Que estoy de acuerdo que esto es un crónico agudizado, ¿no? Eso como un comentario que les quería dar. Y después, sí, al final, creo que en principio habían dicho que era una hipoxemia absoluta, pero después, como al final, cuando hablaron del tratamiento, dijeron que tenía una hipoxemia moderada. Al final, ¿con cuál se quedan de los dos? La moderada. Moderado. ¿Por qué? ¿Por qué dicen moderada? Siendo que el punto de corte para la saturación que sea, para que ya sea severa sería menor a 85 y el paciente tiene una saturación de 86. Nosotros definimos la hipoxemia en base a la saturación. No, también en base a la presión, a la presión de PA2 en base a Ahí eso, entre 40 y 59 el punto de corte para moderado. En realidad, pacientes con menos de 60 de presión arterial de oxígeno, estamos hablando de una hipoxemia absoluta, ¿tá? No es moderada, ¿tá? En realidad no hay como unos puntos de corte tan claros para lo que es moderada, pero sí definimos que es una hipoxemia absoluta, o sea, que es una insuficiencia respiratoria severa, cuando es menor a 60, ¿tá? La presión arterial de oxígeno. Entonces, en este caso, eso capaz que corrijan la PCT, que es una hipoxemia absoluta, ¿tá? Lo que ustedes tienen. ¿Tá? Y después el resto nada más, ya todo muy bien. Bueno, voy quedando yo. No sé si me escucha bien ahí. ¿Se escucha así? Perfecto. Bien. Bueno, del apartado de fármaco, creo que este es un caso más para que brille todo lo que es el apartado de bacteriología, fisiopatología, pero también es importante hablar un poco del tratamiento. No sé si capaz que falta un poco más de perfil farmacológico, es una re extensa esta de paciente, como bien dijeron, y a veces no da para todo, y de parte
fisiopatológica, que es mejor entender más la patología y después pasar al tratamiento. Yo les hago una pregunta que capaz que sí, para quedar un poco tranquilo, saber si saben cuál es el mecanismo de acción de trimestoprim, o sea, por qué indicamos este fármaco en esta patología específicamente. O sea, inhibe lo que sería el ácido fólico. Bien, ¿qué más? Porque en realidad tiene una característica, porque no es solo el trimestoprim, por algo se da combinado. Se da combinado porque tanto el trimestoprim como el sulfamethoxazol actúan de forma sinérgica, inhibiendo de forma absoluta la síntesis de folatos, y esto previene así la síntesis de ácidos nucleicos en el hongo. Bien, ahí está. Perfecto. O sea, que en realidad ataca como toda la cadena de lo que es la síntesis y producción del ácido fólico, ¿no? Y eso es lo que evita la replicación. ¿Ah? Y después les hago una pregunta. Este paciente es un paciente PH, ¿verdad? Bien. En los pacientes que reciben tratamiento para neumocitis, a veces se puede hacer una cosa llamada la terapia de mantenimiento o profilaxis secundaria de la patología. ¿Ah? Esto capaz que es más para bacterias o para verlo, pero está bueno saber que los pacientes que finalizan el tratamiento y si tienen un control CD4 bajo, ¿sí? Menor de 200, lo que se puede hacer es un tratamiento con trimestoprim a dosis iguales que en la primaria. ¿Ah? Esto es importante saber también. No es que yo le trato la infección a estos pacientes que de repente tienen un control CD4 bajo y ya está. A veces estos pacientes requieren un poco más de seguimiento y tratamiento. Eso estaría bueno que lo agreguen si lo quieren agregar, porque creo que el conteo de él, si mal no recuerdo, era menos de 200. Creo que estaba en 60, ¿no? Sí, en 60. Bien. Nada de eso. Está bueno, revisen pautas, muy buena presentación, lo felicito. Y de parte de eso. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, chiquilines. Si tienen el caso B de presentación, ya lo puede ir poniendo. Buenas. ¿Se ve? Sí, creo que está en la última diapo. Ah, perdón. Nos spoileaste. Pero nadie vio nada. Bien, cuando quieran, aguantame un segundito. Ahí está, cuando quieran empiezo. Cuando quieran ustedes, chiquilines. Bien, ¿pasa, Renzo? Bien, vamos a presentar el caso el caso es el caso B. Se presenta el caso de una niña de 3 años, previamente sana, que consulta por fiebre y tos de 3 días de evolución, con un aumento progresivo de la dificultad respiratoria en las últimas 24 horas. En la exploración física se va a constatar un tiraje subcostal, tejido respiratorio y un mullo vesicular disminuido en la base posterior izquierda, junto con matizas a la percusión y frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno fue de 85%. Los hallazgos orientan una neumonía adquirida en la comunidad de origen bacteriano con una probable condensación de base izquierda. Haciendo una breve introducción a la importancia de por qué hablamos de este tema, la neumonía es la inflamación del pulmón que afecta a sus distintas estructuras, tanto alveolares, intersticios y pleura, con participación variable y puede ser, justamente desde etiología infecciosa, que puede ser bacteriana, viral, etcétera, y inflamación y demás. Desde el punto de vista médico, constituye una de las primeras causas de enfermedad respiratoria aguda, de mortalidad especialmente considerada en los niños menores de 5 años, los adultos, los inmunodeprimidos y las personas que cursan con enfermedades crónicas. Y desde las terceras causas de admisión hospitalaria, principal causa de sepsis en Uruguay y es la principal causa infecciosa de ingreso a UCI. Estos datos son sacados de estudios del Hospital de Clínicas.
Bien, comenzando con la parte clínica, empezamos con el hemograma, en el cual se destaca un aumento de los glóbulos blancos por encima de 15.000, por lo que estamos hablando de una leucocitosis con predominio de neutrófilos. Lo que nos traduce a una etiología bacteriana. Este hallazgo es habitual en la neumonía aguda adquirida en la comunidad, ya que cuando las bacterias son aspiradas, proliferan con rapidez y son reconocidas por el sistema inmune, lo que provoca un entorno proinflamatorio que va a dirigir a los neutrófilos hacia la infección. A su vez, en la médula ósea aumenta la producción y liberación de estos hacia el torrente sanguíneo. Y a nivel local van a facilitar las bacterias y contribuir a la inflamación y daño celular característico de la anemia. Las plaquetas están ligeramente aumentadas, pero no lo suficiente para decir que estamos en presencia de una trombocitosis, por lo que decimos que está normal. En el caso de la hemoglobina, se encuentra dentro de los valores normales para la de la paciente, por lo que se descartan repercusiones de una anemia, es decir, que es normal. Y por último, hablando del hemograma, el glúcido PCR es una proteína fase aguda producida en el hígado, que aumenta su concentración de forma muy rápida ante procesos inflamatorios agudos, especialmente cuando la causa es una infección bacteriana, pudiendo aumentar hasta más de 100 veces su concentración. Y los valores altos nos indican una enfermedad bacteriana invasiva. ¿Pasar eso? Bueno, ahora hablando un poco de la radiografía de tórax, en lo que refiere a la técnica, podemos decir que esta es buena, está bien penetrada, está bien encuadrada, ya que podemos ver toda la región de interés, está bien centrada y está bien inspirada, ya que se observan los zigzags costales. No se destacan alteraciones en el continente, y en cuanto al contenido se observa una opacidad homogénea en la base del tórax izquierdo con a nivel posterior que no borra la fibra cardíaca. Dentro se observan broncoedemas aéreos, que son bronquios llenos de aire dentro de una zona del pulmón que se encuentra consolidada, es decir, ocupada por líquido. Y los fondos del saco costogénico costodiafragmáticos están libres. No hay signos de derrame pleural o desplazamiento del mediastino ni lesiones cavitadas. En síntesis, una neumonía sin complicaciones. Listo. Bien. Pasando a lo que es la tinción de Gram, acá básicamente la imagen que tenemos es un examen microscópico directo de la botella de hemocultivo. Y bueno, y ahí esto va a estar teñido con tinción de Gram. ¿Qué vamos a ver en esa tinción? Bueno, vamos a ver diplococos Gram positivos que van a estar dispuestos de a pares, que ocasionalmente van a estar dispuestos en cadenas cortas, acompañados de abundantes polimorfos nucleares, lo que va a indicar una respuesta inflamatoria aguda. La ventaja de este examen de microscopio directo de frotis y coloreado con la técnica de Gram es que nos va a permitir evaluar la morfología bacteriana, nos va a permitir evaluar la disposición y, por ejemplo, si se tiñe o no, en este caso la pared celular. Y también la presencia de células inflamatorias como polimorfonucleares. En la inmediatez, esta información va a resultar crucial. Primero porque nos va a orientar al diagnóstico etiológico presuntivo, obviamente, y vamos a poder empezar un tratamiento empírico y más a largo plazo vamos a poder, por ejemplo, determinar mediante medios de cultivo y también vamos a poder pasar, por ejemplo, a incubar en cultivos sólidos. Sin embargo, esto nunca debería retrasar el tratamiento empírico. Por otra parte, también para iniciar el tratamiento empírico, nos vamos a apoyar también de la radiografía de tórax, que que habló mi compañero. Esto es importante también, el tratamiento empírico, lo que utilizamos justamente para comenzarlo es justamente guiarnos en las etiologías más frecuentes de NAC y también, de nuevo, es importante saber que podríamos hacer pruebas como más allá para poder identificar la posible etiología bacteriana que es responsable de la neumonía aguda comunitaria en este preescolar. Bueno, dentro de las pruebas bioquímicas para la identificación, la primera, luego de determinar que se trata de cocos gram positivos, es la prueba de la catalasa. Luego de determinar que se trata de cocos gram positivos, catalasa negativos, debemos observar el efecto que producen las colonias de la cepa al estudio sobre placas de lavar sangre, o sea, los tipos de hemólisis. Así podemos clasificar este grupo de gérmenes en beta-hemolíticos, alfa-hemolíticos o gamma-hemolíticos. Si se aprecia un patrón alfa-hemolítico, se considera la realización de pruebas de sensibilidad a octoquina, donde el microorganismo se siembra en una placa de lavar sangre y se coloca un disco saturado con octoquina en el
que pueden aparecer de forma precoz o de la evolución, en donde la complicación sistémica más frecuente es la sepsis. Por lo tanto, requiere internación hospitalaria para recibir tratamiento antibiótico intravenoso, oxigenoterapia y un control clínico estrecho. Además, durante su ingreso se debería actualizar el carnet de vacunación con el fin de reforzar su protección frente a enfermedades prevenibles. Bien, una vez habiendo identificado el agente etiológico que nosotros planteamos es estreptococcus pneumoniae, bueno, hay que destacar distintas cosas como de la violencia. El estreptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo, como ya dijimos, y uno de sus principales factores de violencia es que tiene una cápsula polisacaria. La cápsula, bueno, va a haber alrededor de 90 serotipos distintos. Esto va a conferir inmunidad principalmente frente a lo que son los macrófagos, que van a ser la principal vía de eliminación a través de opsonización y el sistema del complemento. ¿Qué pasa? El 90% de los niños en este rango de edad son portadores sanos, pero claramente no son portadores sanos en el pulmón, sino que están en la nasofaringe. Entonces, ¿cómo es que pasa de estar en la nasofaringe siendo parte de la flora al pulmón? Y bueno, la respuesta a eso es que va a llegar por contigüidad, o sea que simplemente va a descender por la vida. Esto va a ser favorecido por distintos factores, como por ejemplo la interferencia de los mecanismos como el vacío ciliar, el moco, a todos la expectoración, favorecido también por infecciones conjunto con gripe, la incidencia de la neumonía, la irritación, por ejemplo, por el humo, y propiamente de la gente con cepas que sean más violentas. Va a ser por continuidad. ¿Y qué pasa? Una vez que llega al pulmón, el estrepto se va a reproducir lo que viene siendo extracelularmente, va a estar acá a la luz del alvéolo, y lo que va a provocar va a ser todo un ambiente proinflamatorio con exudado, reclutamiento de polimorfos nucleares, macrófagos, neutrófilos, etcétera, que van a generar un ambiente proinflamatorio local. Esto va a generar un edema, lo que va a ocupar toda la luz del alvéolo, que tiene que haber aire. Entonces, acá se va a producir el principal mecanismo de hipoxemia, por lo menos en un primer momento, ¿no? Que es lo que viene siendo el shunt, y nos va a dar esta hipoxemia en un primer momento. Esto también nos va a dar al examen físico y a la radiografía el foco de consolidación que se observa. Y como mencioné anteriormente, nos va a producir la hipoxemia, que en este caso es una saturación del 85%. Bien, en este caso me parece importante mencionar lo que es la curva de disociación de la hemoglobina, que es lo que se presenta ahí, que esta curva lo que hace es la presión parcial de oxígeno en sangre con respecto al porcentaje de saturación de la hemoglobina. Esta es una curva sigmoidea que tiene una forma de S, y eso se debe a la cooperatividad entre los cuatro sitios de unión del oxígeno a la molécula de la hemoglobina. Y bueno, esta curva se puede desplazar a la derecha o a la izquierda según las condiciones fisiológicas o patológicas que presenta el paciente. Por ejemplo, como nosotros ahí, la curva se puede desplazar a la derecha, por ejemplo, por un aumento de la temperatura, aumento de la presión del dióxido de carbono, un aumento del 2,3 triglicérido o una disminución del pH. Y se puede desplazar a la izquierda por todo lo otro, por lo contrario. En este caso clínico, que la niña cursa una neumonía con fiebre, que quiere decir un aumento de la temperatura, también tiene un aumento de la presión de dióxido de carbono, por todo el compromiso del parénquima pulmonar, como vimos, son dos situaciones que van a hacer desplazar la curva a la derecha. Entonces ahí la hemoglobina va a perder la afinidad por el oxígeno, y el oxígeno va a tratar de ir a los órganos, a los tejidos, para tratar de compensar esa hipoxemia. Sin embargo, este mecanismo no trata, no corrige la causa primaria de la hipoxemia, ya que el problema, como venimos viendo, se debe a una alteración en el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Y bueno, para pasar a los mecanismos generadores de hipoxemia, vimos que la neumonía, el compromiso del parénquima pulmonar, puede generar dos tipos de trastorno de ventilación para perfusión. Uno es el ciclilo de Q y otro es el shunt pulmonar. En el ciclilo de Q lo que ocurre es que se produce cuando hay zonas del pulmón que están mal ventiladas con respecto a la perfusión, y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay un aumento de la resistencia bronquial que limita el flujo aéreo. Por ejemplo, si tenemos un alvéolo que está bien ventilado y otro alvéolo que está hipoventilado, lo que va a suceder es que cuando se mezcle la sangre proveniente de ambos alvéolos, va a causar una disminución de la presión arterial de oxígeno, y todo esto va a que la diferencia arterial de oxígeno aumente. En el shunt lo que ocurre es que va a pasar sangre
venimos al sistema arterial sin haberse oxigenado. Y todo esto puede deberse porque hay un conjunto de alveolos, por ejemplo, que están mal ventilados, porque están ocupados por líquido, por exudo inflamatorio, por agua, etcétera, o directamente están colapsados. Entonces, el mismo va a pasar sangre por esos alveolos y no se va a oxigenar. Entonces, va a causar que la presión arterial de oxígeno esté disminuida y eso aumenta la DAO. Cuando hablamos de DAO nos referimos al gradiente de valor arterial de oxígeno, que este es un índice que lo que hace es comparar la concentración de oxígeno arterial con respecto a la concentración de oxígeno alveolar. Su valor oscila entre 5 a 10, 12 milímetros de mercurio, y cuando este está aumentado, en realidad nos está traduciendo que hay una afectación a nivel del intercambio pulmonar. Y bueno, cuando tenemos un niño que tiene una hipoxemia y una DAO aumentada, decimos que esto se debe a una causa parenquimatosa pulmonar, como lo es en este caso el desequilibrio de Q o el shunt intrapulmonar. Y luego tenemos por último lo que es la hiperexia, que esto consiste en administrar oxígeno con una FIO del 100%, y el objetivo que tiene es desplazar el nitrógeno alveolar y lo va a sustituir por oxígeno, justamente para aumentar la presión parcial de oxígeno en los alveolos mal ventilados. Y también es útil para diferenciar los mecanismos generadores de la hipoxemia, porque, por ejemplo, en el desequilibrio de Q, el test de hiperoxia va a ser positivo, mientras que en el shunt el test de hiperoxia va a ser negativo. Bien, partiendo de la hipoxemia que tenía la paciente, que fue lo primero que se le hizo cuando ingresó, ya desde el primer momento vamos a plantear oxigenoterapia. En un primer momento pensamos que podía ser el uso de una cálcula nasal de alto flujo con una FiO2 del 60, pero dada su limitada disponibilidad, planteamos un segundo mecanismo, que es una máscara con reservorio de 10 a 15 litros por minuto para lograr una saturación de oxígeno por lo menos del 94%. Esto nos va a dar una FiO2 de 0,6 a 0,9. Esto es un método de ventilación no invasiva y tenemos la ventaja de que es una niña chica, es un mejor método, al primer momento aparenta. Y bueno, esto nos va a permitir mantener el intercambio gaseoso, a pesar de que el principal mecanismo en un primer momento sea el shunt, también va a haber una mejoría. Va a disminuir el esfuerzo respiratorio, bajando el consumo de oxígeno por parte de la musculatura. Va a aumentar el reclutamiento de las unidades colapsadas y nos va a favorecer que evitamos la intubación orotraqueal, permitiendo no tener la vía oral disponible. Bien, ahora que ya identificamos el agente y tenemos planteado a la niña, vamos a valorar la resistencia antibiótica, que acá lo hicimos, o bueno, mejor dicho, se nos dio un método cuantitativo, que es un método basado en gradiente, que nos va a permitir conocer la concentración inhibitoria mínima. Por eso decimos que es cuantitativo. Esto se basa en un filtro de papel que va a tener un antibiótico a concentraciones decrecientes, como se ve acá en este sentido, y vamos a poner este antibiótico sembrado en la sangre, y vamos a ver el halo de inhibición de crecimiento para nuestro agente. ¿Qué pasa? Vamos a ver el punto de corte acá, y está expresado en las unidades de microgramos por mililitro, y el punto de corte nos va a determinar la SIM. Por ejemplo, para la penicilina, el punto de corte fue 0,006 microgramos por mililitro, y para la ceftriaxona 0,004 microgramos por mililitro. ¿Qué pasa? Para que determinemos la SIM, tenemos que valorar con el triángulo de Davis dónde está esa infección, porque no es lo mismo tener una neumonía que una meningitis, por ejemplo. Entonces, tenemos el estrepto, tenemos el antibiograma y tenemos a la niña con su lugar de infección, que es el pulmón. Entonces, valoramos las tablas del CLSI, que es el Comité Americano, y bueno, acá vemos que la penicilina, tanto ampicilina y amoxicilina, los puntos de corte reportados como sensibles van a tener que ser menos o iguales a 2. Esto es para las que no son meningitis. En nuestro caso fue de 0,006, por lo tanto reportamos como sensible. Es el mismo razonamiento para la ceftriaxona, que también nos dio un resultado sensible. Una vez valorados estos tres pilares, vamos a pasar al tratamiento farmacológico con antibiótico. Bien, una vez confirmado el agente etiológico mediante la paraclínica, ellos son los que se debe hacer con neumonía, cuyas características ya fueron mencionadas, debemos empezar el tratamiento para tratar de eliminar el agente causal de esta neumonía. La elección del fármaco elegido es muy importante para evitar el fracaso terapéutico y evitar que la enfermedad avance hacia un estado crítico. En el transcurso de la enfermedad debemos asegurarnos
su evolución, su respuesta ante el tratamiento de su entorno, que son la base fundamental del triángulo de Davis para un tratamiento empírico adecuado. Bueno, como primera opción, como tratamiento ambulatorio tenemos amoxicilina, que va a actuar sobre bacterias gram positivas como las streptoneumonias. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared bacteriana, uniéndose a las proteínas fijadoras de penicilinas, que son BP, de manera covalente en las etapas finales de la síntesis del peptidoglicano, que es un proceso llamado inhibición de la transpeptidación, lo que tiene como resultado final la destrucción de la bacteria. Este fármaco se puede administrar de forma oral, podemos optar por sus dos vías farmacológicas, la pastilla o el jarabe, siendo este último fácil de administrar en niños pequeños que no tragan comprimidos. La amoxicilina es una penicilina que por vía oral es bien absorbida y usualmente intolerada, incluso en niños pequeños. Las reacciones adversas graves son poco frecuentes y en la mayoría de los casos, si aparecen, son digestivas y autolimitadas, como por ejemplo la diarrea, que puede ser leve, náuseas, malestar abdominal, erupciones cutáneas que desaparecen en pocos días. Bien, como característica farmacocinética podemos decir que la amoxicilina posee una alta biodisponibilidad oral, alrededor del 75 al 90%, se difunde bien en la mayoría de los tejidos y líquidos del organismo, incluyendo la mucosa bronquial y secreciones respiratorias. Más del 70% de la amoxicilina se excreta sin cambios en la orina. El metabolismo hepático es mínimo y no produce metabolismos activos relevantes. Por ende, si los riñones no trabajan bien, la amoxicilina se acumula en el cuerpo y puede causar efectos no deseados, por lo que hay que ajustar la dosis. Como todos los metalactámicos, la amoxicilina presenta un efecto dependiente de tiempo, y su eficacia se va a correlacionar con el tiempo en que las concentraciones plasmáticas permanecen por encima de una concentración mínima inhibitoria. Para un efecto óptimo se recomienda mantener la concentración por encima de la concentración intrínseca mínima, al menos entre un 50 a un 50% del intervalo de dosificación. Bueno, bien, ahora vamos a hablar brevemente de la ceftriaxona, que es una alternativa válida en algunos casos, como por ejemplo que sospechemos que es Streptococcus resistente a penicilina. Bueno, a grandes rasgos, la ceftriaxona es una cefalopurina de tercera generación, tiene un amplio espectro de acción frente a bacterias gram positivas y negativas. El mecanismo de acción es muy similar al de las penicilinas, inhibe la síntesis de peptidoglicano en la pared bacteriana al unirse a las TDPs, impide la formación de la pared celular, provoca lisis y muerte de la bacteria. También es un antibiótico bactericida tiempo dependiente. Esto significa que su eficacia depende de, por un lado, mantener los niveles del fármaco por encima de la SIM, pero también que sea durante un tiempo suficiente y continuo. Esto es importante. Después también la ceftriaxona tiene una vida media prolongada de 6 y 9 horas, lo que permite poder administrarla como monodosis al día, manteniendo así niveles terapéuticos estables. Tiene una eliminación dual, que es decir, que se elimina tanto por el riñón como por la bilis, lo que disminuye el riesgo de la acumulación y la asegura en pediatría. Además, también se distribuye muy bien en el pulmón y en el líquido pleural. Bueno, efectos adversos son muy leves, sobre todo molestias gastrointestinales y alguna reacción a nivel local. Pero bueno, como concluyendo del caso, si bien mencionamos esta opción, como en este caso el germen, es decir, la penicilina, lo que usamos es ampicilina. Entonces el tratamiento va a ser, por un lado, antibiótico, por otro lado, oxigenoterapia para lo que es corregir la hipoxemia, y por otro lado también medidas de soporte, como lo es antitérmico para la fiebre, una hidratación adecuada, un seguimiento clínico. ¿Y qué esperamos de la evolución de esta paciente? Bueno, una mejoría en las primeras más o menos 48-72 horas. La niña debería presentar menos fiebre, una respiración más tranquila, una mejor saturación de oxígeno y un mejor estado general. En el caso de que no hubiese mejoría o que aparecieran signos de empeoramiento, bueno, reevaluar el caso, ¿no? Y a descartar complicaciones que pudiesen haber, como por ejemplo un derrame pleural o una sepsis. Bien, en cuanto a la prevención, para finalizar, básicamente en primer lugar debemos verificar y actualizar el carnet de vacunación, ya que no estaba vigente, esto de acá en adelante, digamos.
También tenemos que mantener un ambiente libre de humo de tabaco, evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y contagios respiratorios, favorecer una buena alimentación y hidratación. Esto va a fortalecer el sistema inmune, controlar la higiene de manos y el entorno para reducir la transmisión de infecciones. Previa al alta, mi compañera medio que ya lo habló, así que no voy a ser redundante. Y pasando a la conclusión, básicamente este caso refleja la importancia del abordaje interdisciplinario en una neumonía bacteriana pediátrica. Desde la fisiopatología vamos a comprender cómo el proceso inflamatorio pulmonar va a alterar la oxigenación y el equilibrio del organismo. Desde la bacteriología, la identificación precisa del agente causal nos va a permitir orientar el diagnóstico y dirigir el tratamiento de una forma racional. Y desde la farmacología, la elección adecuada del antibiótico va a generar o garantizarnos una acción efectiva y segura, evitando resistencias y asegurando la recuperación clínica. Y finalmente, el componente preventivo siempre es importante, la promoción de salud, la prevención de nuevas infecciones, integrando así todas las áreas de una forma completa y coordinada de la paciente. Listo. Bueno, chiquines, gracias. Para mí estuvo muy completa, muy linda la presentación. Felicitaciones. Quiero hacerle un par de preguntas y un par de aclaraciones también. En la parte donde hacen donde muestran el diagnóstico, que vieron que tienen ahí el resultado que le dieron del GRAM, ¿sí? ¿A partir de qué muestras obtiene esa coloración? O sea, eso es del cultivo, ¿no? Ahí está el hemocultivo. O sea, ¿cómo se hace el diagnóstico en este paciente? Porque ustedes hablan del GAM, hablan de la identificación de Streptococcus pneumoniae, pero en ningún momento mencionaron a partir de qué muestras se realizó eso. De hecho, hay una diapositiva que como que no le hablaron mucho. Yo puse que como que era un examen microscópico justamente directo de la botella de hemocultivo, y como que sí, como que medio que lo asumimos porque, claro, como esta es una línea que no puede espectorar, entonces no podemos tomar una muestra de esputo, entonces básicamente la muestra fue tomada de la botella de hemocultivo. Por esa razón, estaba como una niña de 3 años y demás. Bien, ¿y cómo se acuerdan cómo se toma la muestra de hemocultivo? Si se hace una botella, 2 botellas, todo eso, porque creo que estaba, tipo que dice que tiene 2 botellas y en una de ellas da positivo, algo así dice la letra, a las 14 horas. ¿Sí? Digo, yo porque leí el caso, pero a los compañeros, por ejemplo, que tal vez no habían leído el caso, capaz que esta parte quedó como más como descolgado de dónde sacaron todos estos resultados. Creo que la interpretación igual está bien, es correcta, ¿sí? Pero me parece que faltó eso tal vez para lo que es la presentación. Antes de esta parte del examen microscópico estaría bueno como agregar el tipo de muestra, ¿no? Se hace un hemocultivo, se examina o se procesa de esta forma, que esto lo vimos en clase, ¿sí? Como para que se entienda y que se contextualice el resto de las cosas que ponen, que están bien, ¿sí? Después, en la lectura del test, solamente esto es algo más técnico, pero el sitio donde corta, donde ustedes bien interpretaron el valor de la SIM, eso no se llama punto de corte. El punto de corte es los puntos de referencia de las tablas, ¿tá? Digo para que no se les confundan los términos. Cuando hablamos de punto de corte, puntos de quiebre, estamos hablando de esos valores de referencia que ustedes tomaron para interpretar los valores de SIM. Sí, pero yo quería decir, tipo, que corta el área fotogra. Corta ahí lo que pasa. Es el punto donde corta la tira, pero no se llama punto de corte. Yo sé que parece, es como muy ambiguo, pero digo para que no se confundan los términos, nada más. Y después, por último, en el carnet, en el esquema de vacunación, ¿en qué meses se tendría que haber dado la vacuna antineumocóxica? Sí, tendría que ser los 4, los 6 meses. Y creo que me puede estar faltando los 4 y los 12, creo que es 2, 4 y 12, exacto, perfecto. A los 12 se da la MEM5, que es la que tiene ahora, que es la nueva, digamos. Después la otra es la 13. Bien. ¿No?
es uno de los que más se utiliza la menfa, se llama. Y tal, yo por pediatría la aprendí así. Tiene un nombre como medio raro. Voy a hablar con mis pediatras de confianza. Bueno, gracias, Ulises. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, de la parte en general de la presentación me pareció que estuvo muy buena, muy ordenada, transmitieron muy bien que entendieron a la paciente y eso lo supieron explicar bien. De Fisiopato estuvo todo muy correcto lo que dijeron. Hay algunas aclaraciones que son cosas que, nada, como hacer algunas puntualizaciones sobre lo que dijeron, pero que en general estuvo todo muy bien. Vieron que por ser un niño, en general el niño se trata de ser menos invasivo y por eso nos sacamos gasometría arterial. Por eso creo que fue que ustedes pusieron la curva de disociación de la hemoglobina como tratando de guiarse por la saturación a qué presión arterial de oxígeno tendrá, sabiendo que nos vamos a basar en la presión arterial de oxígeno para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Está bien eso, de todas formas siempre hay que tener en cuenta que con saturación de oxígeno menor a 90, ya la curva de saturación de oxígeno entra en esa parte que está empinada, que en realidad entre una saturación de 80 o 70, la correlación con la presión arterial de oxígeno ya no es tan lineal como cuando saturan por arriba de 90. ¿Tá? Nada, solo una aclaración para que les quede claro ese concepto y lo tengan en cuenta, ¿no? Que no podemos correlacionarnos también por debajo de una saturación menor a 90. ¿Tá? Y después con la parte de oxigenoterapia es algo que no se dio y por eso, nada, yo lo quiero aclararlo porque me parece que medio se entreveraron, pero está bien, no tienen por qué saberlo, lo van a ir agarrando más adelante en la práctica. Está bien conceptualmente que ustedes dijeron que querían aplicar represión positiva para retirar unidades colapsadas, para disminuir el trabajo respiratorio, todo eso conceptualmente estuvo muy bien lo que dijeron, solo que me parece que se confundieron con el tema de las máscaras. O sea, ustedes dijeron máscara con reservorio, pero la máscara con reservorio no da presión positiva. La que da presión positiva es la BNI. ¿Tá? Y nada, después como que dijeron que se plantea la cánula nasal, pero está poco disponible. En realidad la cánula es algo que está súper disponible, ¿tá? Y es lo primero que vamos a tener. Pero está nada, eso solo como aclarar un poco esos detalles que no tienen por qué saberlo, ¿tá? Solo para que se queden con el concepto más claro de eso. ¿Tá? De que la BNI sí es una máscara apretada, ¿tá? Que es así, da presión positiva, o sea, ventilación mecánica no invasiva. Después la máscara con reservorio, por esa bolsita de reservorio, que es la que ustedes muestran ahí en la presentación, esa bolsita de reservorio es lo que permite dar una FIO2 más alta, ¿tá? Pero no da presión positiva. Esa es la reacción. Ahí tengo una duda yo, porque en el portas roja, por ejemplo, decía que una cánula nasal de alto flujo. Claro, esto es otra cosa. Vos tenés la cánula nasal común, ¿tá? Que es la que da flujos bajos, y después tenés el OAF, que es el oxígeno de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, ¿tá? Que es así, te permite FIO2 más altas y altos flujos de oxígeno. ¿Tá? Son cosas distintas también. Creo que hay, no sé si en la parte de fisiopato había algún teórico capaz, no sé si está por ahí de oxigenoterapia, porque eso es algo que hasta que no lo ven tanto, o sea, ustedes de repente tienen más la parte teórica y les falta verlo en la práctica, cuando lo ven lo empiezan a entender. Creo que hay algún teórico por ahí de fisiopato en la parte de respiratorio que habla un poco de dispositivos de oxigenoterapia, pero no lo tienen por qué saber para el curso, digo, lo que tenía que saber está muy bien, está solo esa pequeña aclaración. Bueno, de parte de farmacología, felicitarlos, estuvo muy bien presentado el perfil farmacológico. Estuvo muy bueno que hubieran agregado el triángulo de Davis, me parece que eso es esencial. Antes de cualquier tratamiento, siempre hay que tener en cuenta eso, el huésped, todo lo que es lo clínico, la prueba de bacterias, la cosa de infección. Me gustó también que agregaron el perfil de la ceftriaxona. Siempre recuerden que, además, eso está siempre bueno aclararlo, que en las instalaciones siempre utilizamos oficina Surrotan y después es el switch a bioral cuando el paciente tolera el antibiótico, se prefiere pasar a una presentación de bioral. Sobre todo en niños que siempre es mejor no estar luchando ni con viria ni con nada.
elige el tratamiento, ¿no? O sea, de vuelta el triángulo de Davis, si vos sabés que el tenio no está vinculado, el ser no está vigente, puedes sospechar distintos otros agentes que pueden o no cambiar la ruta del tratamiento. Pero por el resto, me parece muy buena presentación, no tengo más que agregar, nada muy bueno. Hola, bueno, me parece que por mi parte nada, y nada, de la presentación la pude seguir, me gustó visualmente, me parece que igual que el otro grupo, estuvo muy bien, así que nada, felicidades. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, nosotros vamos a hablar, sí, se ve, sobre el caso clínico. Ahora creo que falta Fernando. Sí, pero yo creo que falta Fernanda. Sí, me apagó el teléfono, para que entre el celular. Creo que ahora veo. Perdón. Bien. A nosotros nos tocó el caso clínico C, que presenta una mujer de 83 años internada en un centro residencial con motivo de consultas de decaimiento y cambio en las características de la orina. Sus antecedentes personales es la diabetes mellitus tipo 2, con mal control metabólico, una enfermedad actual de inicio hace 48 horas con decaimiento general, una disminución de ingesta hídrica y alimentaria, episodios de incontinencia urinaria y urgencia funcional. La orina con olor fétido niega fiebre, dolor abdominal y lumbar. El examen físico es una paciente lúcida con mucosa seca, pliegue cutáneo hipoelástico, buena perfusión periférica, con una frecuencia cardíaca de 92, presión arterial de 120 y 80, piel y mucosa normocoloreada, sin lesiones. El diagnóstico principal es una infección urinaria baja complicada con bacteremia, pero no descartamos también una infección urinaria alta, porque también presenta un decaimiento y la edad avanzada de la paciente. También tiene la diabetes mal controlada, tenemos la presencia de síntomas urinarios sin fiebre y dolor lumbar, sugiere una evolución más lenta, pero con mayor riesgo de complicaciones sistémicas. Además, la paciente presenta signos clínicos de deshidratación, evidenciados por los pliegues cutáneos hipoelásticos y la mucosa seca, probablemente relacionadas con su edad y el control glucémico. Los signos de deshidratación leve o moderada incluyen su boca seca, orina de color oscura, piel seca. Por otro lado, debido a su diabetes tipo 2 mal controlada, la paciente presenta riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética, una acidosis metabólica causada por la acumulación de cuerpos cetónicos ante la falta relativa de la insulina. Este proceso puede agravarse por la infección urinaria y la deshidratación, ya que está presente. Si bien no se evidencia signos claros de cetoacidosis, en este momento se recomienda controlar los niveles de glucemia, cetonas y electrolitos antes de iniciar el tratamiento, con el objetivo de prevenir las complicaciones metabólicas. Bueno, en base a todo lo que ya comentó nuestra compañera, nosotros lo que buscamos entonces sería confirmar que hay una infección, también la etiología de la misma, confirmar si hay inflamación y poder cuantificarla, valorar la función renal y el estado hidroeléctrico y también identificar si hay una alteración en el equilibrio ácido-base. ¿Qué solicitamos? Un hemograma, una función renal, la que tenemos que hacer, como dice el nombre. Las funciones renales, si se están desempeñando de forma correcta, vamos a pedir la creatinina y la gasolemia. La glicemia, esto en el contexto de que es una paciente con diabetes mellitus tipo 2,
baquetas, tenemos el 120.000 milímetros cúbicos, normal. Después en la serie blanca tenemos los glóbulos blancos, nuestros valores de referencia son de 4.000 a 11.000. Nosotros tenemos 12.000 milímetros, 12.000 milímetros cúbicos, que bueno, acá nos dio un valor alterado que nos indica que el organismo está respondiendo a un estímulo inflamatorio o infeccioso. Luego los neutrófilos, los valores de referencia son 45 a 70%. Bueno, recibimos las primeras líneas de defensa del sistema inmune. Tenemos un 79%, lo cual nos indica que está elevado, y en base a todo esto nos orienta una respuesta una infección aguda de origen bacteriano. Luego la proteína C reactiva, nuestro valor de referencia normal sería menor a 5 miligramos de litro, que es una proteína que es producida por el hígado en procesos inflamatorios o de daño al tejido. El valor que nosotros tenemos es de 40 miligramos de litro, lo cual nos indica que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, teniendo estos datos, la PCR de 40, la leucocitosis y la neutrofilia, estos hallazgos son compatibles con una infección bacteriana nativa con una respuesta inflamatoria. Ahora, pasando a la parte de función renal, nosotros tenemos la azoemia, que la azoemia va a evaluar la acumulación de los componentes nitrogenados en sangre, principalmente evalúa la urea. Los valores normales son entre 15 y 45 miligramos por decilitro, y los mismos van a indicar una correcta eliminación de los desechos nitrogenados, ¿no? Nosotros tenemos un valor de 110 miligramos por decilitro, cual indica que está aumentado. Nos va a hacer una alteración en la eliminación de los desechos nitrogenados, ¿no? Sugiriéndonos una disminución de filtrado glomerular o reabsorción de la urea a nivel molecular. Nosotros, en base a esto, debemos clasificar esta azoemia, clasificaríamos como prerenal, renal o postrenal. Esto, ¿cómo lo hacemos? Eso en base a la relación urea-CREA, no retenina. Entonces, el otro dato que tenemos sería la CREA. Tenemos una CREA aumentada de 1.4. Hacemos entonces la relación y nos va a dar de 78, ¿no? Lo cual nos ubica en mayor a 20, nos ubica una insuficiencia renal aguda renal, ¿no? Eso significa que no hay un daño renal estructural, ¿no? ¿Y esto por qué? Debido a una disminución de flujo sanguíneo renal y de deshidratación e hipovolemia, lo cual tiene totalmente correlación con la paciente que tiene una disminución de la ingesta hídrica y una dirección hemótica por la diabetes. Bien. Con respecto a la gasometría venosa que tenemos y por el contexto en el que se presenta, podemos sospechar una acidosis metabólica debido a la disminución del bicarbonato. De todas formas, nos falta el valor del pH y así también poder clasificar ese tipo de acidemia en leve, moderada o severa. De todas formas, una acidosis metabólica se caracteriza por un aumento de la concentración plasmática de los hidrogeniones, lo que determina una disminución primaria de la concentración de bicarbonato, con lo que en este caso se cumpliría, entonces asumimos que así es. Las causas pueden ser o aumento de la producción metabólica de ácido, disminución de la excreción de ácido por el riñón, o sea, un amonio urinario disminuido, o la pérdida de las bases por el tracto digestivo o el tracto renal. Después, respecto al ionograma, tenemos una hipernatremia de 150, lo cual es leve. Esto probablemente debido a la deshidratación, dado que la natremia es la reacción entre sodio y agua y el determinante es el agua, no el sodio. Entonces va a aumentar la sed y la hormona antidiurética. Esto es poco frecuente, pero ocurre en los casos donde no pueden tener libre acceso al agua, como son en los casos de los niños o pacientes como en esta paciente que está en la casa de salud. Gracias a que tenemos los valores del ionograma, podemos entonces calcular el anion gap. El anion gap es el equilibrio tenemos el equilibrio eléctrico o electroneutralidad, que exige que la suma de todos los iones positivos, o sea, los cationes, sean iguales a la suma de todos los iones negativos, o sea, los aniones. Entonces, sin embargo, digamos, en un análisis de sangre estándar no se miden algunos de ellos, por lo que esos sobran, digamos, que faltan analizar, sería el anion gap. En este caso nos muestra una acidosis metabólica con un agujero aniónico aumentado. ¿Por qué? Porque la cuenta sería la siguiente, que la tenemos ahí abajo.
sería la resta entre el sodio y la suma de cloro y bicarbonato. Los valores normales del año GAP serían entre 8 y 12 miliequivalentes por litro. En este caso nos da 27. Eso nos lleva a pensar que la paciente está acumulando, por otro lado, el ácido, digamos. Y según el algoritmo que está en EVA, podríamos solicitar una cetonemia o un filtrado glomerular, un lactato sanguíneo, una osmolaridad sérica para poder definir la causa misma de la acumulación del ácido, aunque lo más probable es que sea por la misma injuria renal y la deshidratación. Pero ahí poder definir si es una cetoacidosis o una cetoacidosis diabética, perdón, o una acidosis láctica, etc. Pasar más. Bien, con respecto a los valores de glicemia, teníamos valores de 130 miligramos de decilitro, en el que dentro del rango objetivo es 80 a 130 en un paciente con mielitis de tipo 2. Entonces, lo interpretamos como dentro del rango de la normalidad, pero que no nos reflejaba un buen control metabólico, ya que estaba en un contexto de diabetes mal controlada y que puede, la infección que puede ser alterada por el aumento del cortisol y las catecolaminas y gluconeogénesis y resistencia insulínica. En el contexto de esta paciente también creemos que sería relevante pedir una cetonemia, ya que la acidosis metabólica podría producir también la cetoacidosis diabética. Con respecto al examen de orina, vimos los resultados nos dijeron que tenía efecto turbio, leucocitos abundantes y nitritos positivos, a lo que en los nitritos positivos haríamos que era altamente subjetivo a infección por bacilos gram negativos, productores de nitrato como E. coli o Klebsiella pneumoniae. La turbidez se debía a células inflamatorias, bacterias, nitritos celulares, y al cual lo hacíamos compatible con infección urinaria bacteriana. El objetivo nos da un resultado de 100.000 unidades formadoras de colonia y un test de sinergia positivo de. En la interpretación, pusimos que era una bacteria significativa, que no estaba contaminada, y un Ble positivo de producción de beta-lactamasa de espectro extendido. Bueno, pasando un poco a lo que sería la fisiopatología, nos pareció importante al principio mencionar el rol de la glucosuria en un posible riesgo de contraernos una infección de tracto urinario. En la diabetes más controlada, como podríamos decir que tenemos nuestro paciente, debido al valor de 1,3, nos puede estar hablando de un riesgo de que haya una glucosuria o una hiperglicemia que dé una glucosuria. En el tracto urinario, de nosotros por lo general, tenemos mecanismos que nos ayudan contra la proliferación de distintas bacterias. Esto puede ser, por ejemplo, la alta osmolaridad, la alta concentración de urea y el pH ácido de la orina. Entonces, el que nosotros en este paciente pues, podamos llegar a tener glucosa en la orina, se genera un sustrato nutritivo para la bacteria, lo que hace que facilite su proliferación y de esa forma ellos también pueden, digamos, derribar el efecto químico de nuestro cuerpo. Pasando así a lo que ya sería la infección como tal, las bacterias que tienen potencial uropatógeno, como en este caso sería Klebsiella pneumoniae, provienen del tracto digestivo y colonizan el espacio periuretral. Del espacio periuretral pasan hacia la uretra y de la uretra pueden subir hacia la vejiga. Una vez estos tienen diferentes flagelos que los ayudan a, digamos, hacer el ascenso hacia la vejiga, y también presentan pilis o adenosinas que los ayudan también a conectarse, por así decirlo, por mal de la palabra, a receptores en las células epiteliales del tracto urinario. Una vez que estas bacterias se encuentran en la vejiga, estas se introducen a las células epiteliales y se replican dentro de estas, lo que es muy importante, ya que para este tipo de bacterias, el que se reproduzcan dentro de las células hace que puedan evitar de esta forma el
celular suficientemente alta. Bueno, ahora yendo a lo que más que nada el patógeno específico del daño renal, en lo que son las infecciones urinarias complicadas y también hospitalizadas, lo que es Klebsiella pneumoniae es el patógeno más frecuente y más sobre todo en pacientes añosos que están institucionalizados y esta paciente en específico que tiene lo que es la diabetes mellitus de tipo 2. Bueno, lo que es Klebsiella pneumoniae tiene, al igual que otros bacilos gram negativos, tienen lo que son lipopolisacáridos en su membrana externa, que lo que van a hacer es que actúan como endotoxinas, que lo que hacen es desencadenan la respuesta inflamatoria, a nivel renal y también a nivel sistémico. Estos lipopolisacáridos, bueno, como recién dije, lo que hacen para activar esta respuesta inflamatoria, lo que hacen es activa una respuesta del sistema inmune, que lo que va a hacer es liberar lo que son las citoquinas proinflamatorias y la reclutación de neutrófilos hacia lo que es el parénquima renal. Y ahí lo que hace es causa esta cascada inflamatoria que va a generar daño tisular, puede generar edema, infiltrado inflamatorio, que lo que va a hacer puede evolucionar a lo que es una pielonefritis o también lo que es una bacteriemia o sepsis. Bueno, y en pacientes añosos es como que se genera toda, se exagera toda esta respuesta que puede también llegar, y esto es lo que me da un daño aumentado, lo que es una injuria renal aguda y las alteraciones electrolíticas secundarias como en este caso. Bueno, pasando a lo que es la injuria renal aguda específicamente, la alteración de electrolitos, tenemos lo que es la combinación de la hipernatremia y el aumento de urea y creatinina, lo que también me sugiere fuertemente lo que es una injuria renal aguda de tipo prerenal. Bueno, entonces esta misma lo que hace, o sea, se origina por la hipoperfusión renal, principalmente sin daño estructural, pero que en estos pacientes añosos puede estar causada porque, por ejemplo, la disminución de la ingesta hídrica y alimenticia. Si esta hipoperfusión persiste, no se corrige a tiempo, esta ira, o sea, esta injuria renal aguda, prerenal puede evolucionar hacia lo que es una insuficiencia renal aguda establecida, o sea, causando ya lo que es daño tubular y una pérdida en la capacidad de la filtración a nivel glomerular, y ahí es lo que me va a disminuir la capacidad de poder, por ejemplo, excretar ácido y me va a agravar lo que es la acidosis que esta paciente ya tiene. Bueno, después está ya lo que es trastorno ácido base, que en esta paciente, como recién dije, tenemos una acidosis metabólica por todo lo anterior, es metabólica, y en esta paciente también puede ser su origen multifactorial, lo que es una acidosis multifactorial puede ser tanto por una acidosis láctica, por una falla renal, prerenal, o tanto por la diabetes mellitus mal controlada también. Bueno, ahora hablando sobre el antibiograma, vamos a ir marcando que, como dice primero, un resultado muy positivo nos va a indicar la presencia de bacterias que producen beta-lactamasa de espectro extendido, las BLE, que son resistentes a muchos de los antibióticos comunes, como por ejemplo penicilinas y cefalosporinas. Lo que hicimos en el antibiograma fue marcar con rojo los resistentes y con verde los sensibles. El ácido clavulánico y trazobactam son inhibidores de las beta-lactamasas, que actúan principalmente como sustratos suicidas a través de la formación de un complejo ácido enzima irreversible con la beta-lactamasa, llevando a la pérdida de la actividad enzimática. Bueno, cuanto a lo que dice la columna de zinc, te dice cuánta concentración de antibiótico se necesita para frenar el germen, y mientras más baja sea la zinc, más sensible es la bacteria. Y ese valor nos va a ayudar más adelante para la elección del fármaco adecuado en el tratamiento de esta paciente. En suma, entonces, hasta acá sabemos que si la pneumoniae es BLE positiva, la presencia de BLE le confiere resistencia a penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, y de forma variable también inhibición a cefalosporinas de cuarta generación, y en el caso de los antibióticos combinados como penicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, observamos que Klebsiella pneumoniae es sensible. Bien, se realizó también el test de sinergia con
disco de difusión, en el que se utilizó amoxicilina y ácido clavulânico en el centro de lo que son las cefaloporinas de tercera y de cuarta generación. Y acá lo que se evidencia es un aumento de su acción debido a la inhibición que presentan gracias al ácido clavulânico, que como mencionamos es un inhibidor de la beta-lactamasas. Esto es lo que permite que las cefaloporinas actúen de manera más efectiva. Con esto entonces concluimos que Klebsiella pneumoniae es resistente a las cefaloporinas de tercera y cuarta generación. También en el disco de difusión vemos que el monobactámico no genera inhibición, así que resistente también. Y lo que nos llamó la atención es en la cefalosporina de segunda generación, que es la cefoxitina, que esta presenta una grado de inhibición bastante considerable, y esto se debe a que es una cefamicina. Estas cefamicinas no son hidrolizadas por la BLE, porque presentan un grupo metóxico en posición 7 alfa de calcio beta-lactámico, lo que actúa como un escudo estérico y hace que no sean inhibibles por las, que no sean hidrolizadas por la BLE. Bien, concluimos entonces que este es sinergia positivo y se trata de una beta-lactamasa de espectro extendido. Y volviendo a lo que es la cefamicina, esta no la usamos como tratamiento, pese a que es sensible, debido a que no son hidrolizadas por las BLE, pero sí pueden ser hidrolizadas por otras beta-lactamasas, como por ejemplo AMPC. Bueno, ahora hablando un poco de por qué descartamos los otros antibióticos que serían sensibles. Primero, la nitrofurantoína es un antibiótico sí bactericida, pero que actúa principalmente en pacientes que no tienen bacteriemia ni afectación sistémica. En este caso tenemos bacteriemia, entonces lo utilizaríamos. Otras razones porque se descarta también en pacientes con creatinina elevada o función renal disminuida, como en este caso, y que no logra concentraciones séricas adecuadas. Después también descartamos trimmetoprim sulfamethoxazol en un principio porque se reserva en realidad para el tratamiento de continuación oral en lo que llamamos la desescalada, una vez que el paciente mejore clínicamente y se daría de vía oral. Después descartamos también el amoxiclavulánico y la piperacillina tazobactam por la SIM, porque tiene valores de SIM más elevados, y cuanto más elevado es eficaz a mayores concentraciones. Y por otra parte, los inhibidores como tazobactam y clavulánico y las beta-lactamasas no bloquean completamente las BLE, entonces las enzimas pueden sobreproducirse o mutar y que la bacteria siga degradando el antibiótico. Bien, y hablando de la aplicacina y la gentamicina, que son aminoglucósidos, pese a que son sensibles en este caso, no son nuestra primera opción debido a que pueden generar nefrotoxicidad en esta paciente que tiene una insuficiencia renal aguda. Pasa ahora. Y como fármaco de elección, entonces nos quedó el ertapenem, que es una carbapem, que es un beta-lactámico de amplio espectro que es eficaz contra cepas que son productoras de BLE, se administra por vía intravenosa y una vez que logramos lo que es la estabilidad clínica, ahí sí podemos cambiar al tratamiento oral con el trimmetoprim sulfamethoxazol, por ejemplo. Y en este paciente el uso del ertapenem es seguro, ya que tenemos una paciente con ira y deshidratación y el ertapenem no causa nefrotoxicidad como si, por ejemplo, los aminoglucósidos. Y también una ventaja que tiene es que se administra una vez al día, que termina siendo más práctico en el contexto de esta paciente. Bien, sería eso. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si alguno quiere empezar. Arranco nomás, entonces, bien. Me pareció que estuvo bien la presentación, muy completa, sobre todo eso, muy completa. Y tengo un par de cosas me anoté y ya no sé mucho. Dos cosas para preguntarles. Una de ellas, ¿cuál es el agente más frecuente de infección en el tracto urinario complicado? En sí, la complicada también es la Escherichia coli más frecuente y pasada a segundo plano de Klebsiella también. En realidad, en todas las situ, complicadas y no complicadas, Escherichia coli siempre es el patógeno más frecuente. Lo que empieza a pasar en las complicadas es que baja la frecuencia de coli y aumentan otros patógenos
por ejemplo, Klebsiella pneumoniae es el segundo más frecuente, o incluso algunos enterococos, ¿no? Pero Escherichia coli es por frecuencia es el principal, ¿no? Porque en algún momento me pareció que dijeron que era Klebsiella pneumoniae y en realidad, si bien empieza a tener más importancia en las situ complicadas, no es el más frecuente. No, o sea, yo le dije, en realidad lo que, no sé si lo dije, no, lo que quise decir es que, por ejemplo, en este contexto, esta paciente que aparte está institucionalizada y esas cosas como que lo que dijiste aumenta la posibilidad de que sea el otro, pero en realidad la Escherichia coli en general es bien. Es como por el contexto, que recién lo dice. Estoy completamente de acuerdo que en el contexto de la paciente aumenta la probabilidad de que sea Klebsiella o que incluso sea otra enterobacteria o enterococcus u otro microorganismo, pero me quedó la idea como que dijeron que la más frecuente era Klebsiella y no, quería hacer esa aclaración. Y después una aclaración con respecto a la interpretación de los valores de SIM. Tengan mucho cuidado cuando dicen SIM alta, SIM baja, porque uno a veces asocia que una SIM baja quiere decir que la bacteria es sensible, y en realidad eso depende del punto de corte, de cómo se interprete del antibiótico del microorganismo, porque a veces podemos tener una SIM de 2 y eso es interpretarse como resistente. Sí, o sea, que tengan mucho cuidado cuando hacen esas interpretaciones. Lo mismo con los salos, que sea un halo chico, un halo grande. En realidad, si no lo mido y no lo interpreto con los puntos de corte, no es algo que me dé mucha información. Sí, entiendo que a veces es como... Sí, perdón. Yo la parte de los salos, esa parte me enfoqué más yo, lo medí, lo estimé, como decimos más o menos que el antibiótico medía 6 milímetros, traté de hacer la estimación y me daba que era mayor el punto de corte, ahora no recuerdo bien qué tabla estaba, pero lo usamos para un práctico. Sí, no, está bien igual. Mayor el punto de corte, no lo puse en la presentación porque el tema del tiempo no iba a dar para explicar y era sensible, sí. Pero no, igual la interpretación estuvo perfecta, o sea, la interpretación estuvo bien, pero quería como hacer esa aclaración más bien en general, no tanto puntualmente por esto, sino para que lo tengan en cuenta las interpretaciones. Y después, ahora al final comentaron que era una paciente que podía tener bacteriemia. No sé si eso cómo lo interpretaron o por qué pensaron en que estaría bacteriémica esta paciente. Sobre todo porque tiene un cultivo positivo para Klebsiella, por la leucocitosis, apremia de neutrófilos y por un urocultivo más de 100.000 unidades de formas de colonia. Pero eso puede explicarse por la infección urinaria, o sea, la bacteriemia implica encontrar la bacteria en sangre, que a priori no tendría, podría pasar, sí, en el contexto y sobre todo en este tipo de pacientes puede pasar, pero no veo que haya nada que apunte a una bacteriemia, por lo menos no desde el punto de vista microbiológico. Sería como la parte de cuando no descartamos la pielonefritis, ahí como que podría evolucionar a... Claro, ahí está. Ahí sí, o sea, que me digan que no descarto una pielonefritis, la recontra llevo y me parece muy probable que esté usando con pielonefritis. Pero ya la bacteriemia por ahí es como algo... Sería toda la evolución. Claro, por el hecho también de que a la edad de esta paciente es bastante inespecífico, una ITU alta, digamos. Entonces, ¿no? Claro, pero lo que quiero que separen es ese concepto de pielonefritis con el de bacteriemia. O sea, puede ser, se puede dar en la evolución, pero no necesariamente. ¿Ah? Sí, me parece que fue un error de concepto nuestro. Sí, me pareció más que querían decir que era una pielonefritis, pero bueno, nada, eso, aclararlo. Eso es un gran debate, profe, acerca de si era una pielonefritis o no. Sí, bueno, lo que pasa es que vieron que en los adultos mayores, no sé si lo habíamos comentado la vez pasada, pero en el adulto mayor es como medio difícil a veces el diagnóstico de la pielonefritis, si no hay mucho más que alguna, puede ser, yo qué sé, en este caso hay decaimiento, y bueno, el decaimiento podría llegar a ser un signo de ITU alta, ¿no? Pero de vuelta, que tenga una ITU alta
claro, no necesariamente tiene que conducir a la bacteriemia, ¿sí? A la presencia de la bacteria en la sangre. Eso era lo que quería que separaran. Y por último, la patogenia de Klebsiella, no sé de dónde estudiaron o de dónde sacaron el material, pero creo que una forma, o por lo menos no está tan estudiado, que forme comunidades bacterianas intracelulares como lo hace Escherichia coli. Eso es como la patogenia de coli, no tanto de Klebsiella. Revisen eso en la bibliografía o algo y acomódenlo para la presentación, ¿no? Por mi parte, más nada. Bueno, a mí me pareció que estuvo bueno escuchándolos, o sea, dijeron como conceptos muy buenos en la parte puntualmente de fisiopato, estuvo muy bien pensado el planteo de la injuria renal aguda, prerenal, el análisis del equilibrio hacia base que hicieron estuvo muy bueno. Solo me resultó un poco a veces desordenada la presentación, en un momento repitieron lo de ácido base, ya lo habían explicado, y las causas que plantearon como probables causas de la injuria renal aguda lo habían explicado, y después lo repitieron todo de vuelta, como que eso medio me quedó ahí, que no sé qué fue lo que pasó. Y después, en cuanto a las diapositivas, digo, capaz que más como para futuras presentaciones, me parece que podrían haber sido más esquemáticos en poner de repente, no sé, las fórmulas o conceptos, grandes títulos, y ustedes desarrollar más hablando. Había como mucho texto, y sobre todo mucho texto que parecía como que los leía como que estaban hablando en la diapositiva. No sé si me explico, o sea, como muy desarrollado el texto. De repente, capaz que para que sea más claro visualmente, ¿no? Lo que ustedes quieren transmitir, destacar las cosas, los títulos, las fórmulas, figuras, y no tanto texto así como tan largo, ¿tá? Pero conceptualmente lo que dijeron estuvo muy bien, y no tengo nada para corregirles de lo de fisiopato, ¿tá? Y después lo otro que fue lo que ya dijo Romy de la bacteriemia, que también les iba a preguntar eso, capaz que saquen lo de bacteriemia. En la misma parte pusieron como un cartel que decía hito complicado con bacteriemia, como que no tienen mucho de dónde agarrarse para eso, ¿tá? Que no es lo que me compete, pero como que me rompió un poco los ojos. Nada más. Muchas gracias. Bien, yo voy a ser corto. Me pareció muy buena la presentación de cómo hicieron el perfil farmacológico. Me pareció bien el abordaje, bueno, interpretar el antibiograma y elegir el antibiótico adecuado para este paciente. Me gustó también la justificación de por qué se decidieron con un antibiótico u otro. Si es verdad que es sensible, que un antibiótico, o sea, que una bacteria sea sensible a un antibiótico, no quiere decir que enseguida tengamos que usar ese antibiótico en particular. También hay que tener en cuenta las características del paciente, ¿no? Eso está muy bueno. Y me parece que también suma a haber hecho como todo este proceso y este pensamiento que se nota que discutieron y que se notó en el trabajo. Igual que las otras compañeras, que capaz que estuviera estado bueno hacerlo como más esquemático, pero más que nada para ustedes, porque a veces uno, digo, por práctica, a veces uno pone como el texto para no perderse y demás, pero a veces está bueno como que más para que ayude a la presentación, y a veces te ayuda a uno a no distraerte con tanto texto, ya que voy a leer, que no, que a veces eso te saca un poco. Pero por lo demás, me pareció muy bien, me pareció muy bien la elección del antibiótico, la justificación. Los perfiles estaban muy bien, y me parece que entendieron todo correctamente. Así que bueno, eso es de mi parte. Ulises, bueno, me parece que nada, pero brevísimo, y también suscribiendo a la idea de que las presentaciones, mientras menos texto y más esquemático, mejores son un apoyo para ustedes, son un apoyo visual para que uno no se pierda. Venimos de 3 orales, sus compañeros, todo el mundo, no importa, pero cuando uno presenta, tiene que mantener esa atención. Cosas tontas, como puede ser el grupo anterior, esas flechas así como palabras en negrita y mayúscula, entonces uno podemos seguir el pensamiento y ver, pero no tener que estar diciendo los escucho, los leo, que hago. Pero nada, brevísimo, suscribo esa idea y nada, muy bien, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias por tener en cuenta los consejos.
Bien, bueno, chiquilines, muchas gracias a todos por las presentaciones. Nos quedamos con los docentes, ¿no? Así discutimos. Sí. Y bueno, al resto nos vemos mañana.